Itepol. Saludos, soy Caco de Itepol y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Álvaro Trampal Ramos. Es enfermero y terapeuta ocupacional, así como coordinador del Centro de Entrenamiento de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias. Esta entrevista nace gracias a vosotros a través de vuestras inquietudes en la red social de Instagram. Con nuestro ponente vamos a tratar temas sobre material sanitario básico que debe llevar un patrullero, conocido como IFAD, así como la utilidad, eficacia y tipos de torniquetes. Vamos a tratar los distintos tipos de neumotoras y cómo proceder en su caso, así como hemostáticos y sobre todo formación al respecto. Eso sí, antes de iniciar os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda, como es comentar el audio tanto en iVoox como iTunes, así como compartirlo en distintas redes sociales, ya que nos ayudará a tener una mayor visibilidad y llegar a más compañeros. Ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Álvaro, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti sobre todo por tu tiempo, que seguro que estarás muy ocupado. Y nada, vamos a tratar la verdad que temas interesantes. Es un tema que hace una semana que solicitamos a nuestra audiencia que querían que tratáramos las entrevistas, y una de ellas fue sobre el tema de material sanitario e intervención. Y nada, pero antes de entrar en materia, Álvaro, preséntate ante nuestra audiencia. Bueno, soy Álvaro Trampal, en redes sociales enfermero de simulación, enfermero y terapeuta ocupacional, y me dedico muchos años a la docencia, desde hace muchos años, y en la urgencia y a la emergencia extrahospitalaria. Ahora, sobre todo, sigo haciendo guardias en la extrahospitalaria, pero mi actividad profesional principal es la simulación clínica. Muy bien. Pues nada, para entrar un poquito en materia, ¿vale? ¿Qué recomendarías en material sanitario básico, conocido como el IFAD, que es el botiquín de primeros auxilios individual? ¿Qué recomendarías? ¿Qué se tendría que llevar? Bueno, yo cuando me preguntan sobre qué llevar en el IFAC o qué llevar en el EDC, siempre digo lo mismo, ¿no? Tienes que analizar dónde estás, tu formación, tus posibilidades, el tiempo que suelen tardar los recursos sanitarios a llegar. No es lo mismo cuando haces una intervención en montaña que cuando haces una intervención en el centro de Madrid. Sabes que los recursos, pues, en la montaña van a estar mucho más limitados, ¿no? ¿Qué material suelo recomendar de llevar en el día a día o llevar en nuestro IFAC cuando estamos trabajando? Un torniquete, ¿vale? Creo que es algo fundamental. Un agente hemostático, un vendaje israelí. Sobre todo el material que necesitemos para hacer una primera intervención, las que yo suelo llamar intervenciones salvavidas, ¿no? Las que antes de... La ambulancia suele tardar como poco aquí en el centro de Madrid unos 7 minutos, pero sabemos que en esos 7 minutos el paciente se puede morir, sobre todo cuando tiene una hemorragia masiva, ¿no? Entonces, llevar material para hacer ese control inicial de esa hemorragia y esperar a que lleguen los recursos, la asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, como he dicho antes, irá en función un poco de la circunstancia, de donde estemos y de nuestras capacidades. Pero sobre todo, que tú has dicho, siempre recomendamos torniquete, un hemostático y vendaje israelí no tiene que faltar, ¿no? Luego también hablaremos de los parches torácicos también. Y parches torácicos también, sobre todo vosotros, en el caso de que estáis jugáis con armas de fuego, ¿no? Sí, exacto. Sí, por lo menos recomendamos que por lo menos que lleves un material en el hipotético caso de que se te escape un tiro, ¿vale? Que puede pasar, ¿vale? Que tengas un material que tú mismo te puedas autoproteger. Está claro. Además, yo siempre, cuando doy formación de control de hemorragia, sobre todo a compañeros, digo que 2 es 1 y 1 es ninguno, referente a los torniquetes, ¿no? Siempre llevar 2, porque nunca sabes en las circunstancias que vas a tener que utilizarlo o si tienes que aplicárselo a un compañero y luego te hieren a ti. Ya no tienes ese torniquete, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo llevar como mínimo 2. Exacto. Mira,
También Álvaro tiene una página web, Enfermero de Simulación, donde está muy bien explicado, tiene bastantes posts, tienes vídeos y hablas de las técnicas de clínicas de simulación. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? Sí, nosotros sobre todo lo que hacemos en simulación es recrear entornos lo más reales posibles para entrenar situaciones, ¿no? Para la gente que ya es profesional, para hacerles expertos en esa materia y sobre todo también para las técnicas o procedimientos o situaciones que no se suelen dar más frecuentemente, el entrenarlas y que cuando lleguen en la realidad la gente pueda desenvolverse, ¿no? Pero lo que sí tiene que quedar claro es que la simulación no es coger y hacer una RCP o un maniquí, hacer una técnica o un maniquí, ¿no? La simulación es mucho más. La simulación, lo importante de la simulación es el análisis posterior que hacemos, ¿no? Lo que nosotros en simulación llamamos el debriefing. El debriefing posterior es el extraer junto al alumno las cosas que han ido bien, las cosas que no han ido del todo bien y sobre todo de esas cosas que no han ido del todo bien, herramientas de mejora para nuestro día a día, ¿no? Lo que nosotros llamamos en simulación, ¿qué me llevo en la mochila de este caso para poder aplicarlo en mi trabajo diario? Eso es lo importante de la simulación, el hacer el análisis posterior y sobre todo desde la indagación, ¿no? Nosotros como instructores en simulación no vamos a decir al alumno esto lo has hecho mal, esto lo has hecho bien, no, sino vamos a preguntarle, vamos a indagar, ¿no? El por qué se ha hecho esto, el que él nos diga, ¿no? Que él nos diga las cosas que creen que han ido bien, las cosas que no han ido del todo bien y las cosas a mejora, ¿no? Sobre todo el alumno es el protagonista, el alumno es el que tiene que sacar, herramientas de mejora de su trabajo de su trabajo en la simulación para su día a día. Exacto, sería todo refuerzo positivo, ¿no? Una intervención que te puedes encontrar e intentar que se adapte lo mejor posible, pero siempre reforzando el trabajo que se esté realizando. Sí, está claro, ¿no? Muchas veces cuando las cosas no salen del todo bien hay que decirlo, ¿no? Hay que sacarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, lo que nosotros llamamos abrir el melón y vamos a analizar el por qué se ha hecho esas cosas, ¿no? Si el alumno es profesional, es competente en su trabajo diario, el por qué su modelo mental le ha llevado a realizar una serie de acciones, ¿no? Entonces eso hay que indagar y sobre todo desde la curiosidad, ¿no? Como instructor, no desde el juicio. Muy bien, nosotros también a nivel policial en los entrenamientos, digamos que podemos hacer una extrapolación de lo que decir de la simulación clínica. Nosotros también hacemos escenificaciones que para que lo puedan relacionar nuestros oyentes sería más o menos lo mismo. Sí. Siguiendo... La simulación no solo es para sanidad o para aviación, que es el origen, o policial, sino se puede hacer simulación en un comercio, en un banco, en cualquier lado, ¿sabes? La simulación es en nuestro día a día. Exacto, como bien has dicho, la simulación viene del tema aéreo, que me acuerdo yo que lo leí una vez, incluso como anécdota, los pilotos, si uno comía una cosa, el otro no podía comer lo mismo, o sea, tenían que variarlo, pues algunos se encontraba indispuesto, hasta ahí llegaba. Sí. Bueno, siguiendo con la materia, ha recomendado sobre todo el tema del torniquete. Pero a lo mejor algún oyente puede tener algún tipo de duda o sobre todo los mitos, ¿no? Sobre el tema que hay alrededor. ¿Qué puedes darnos tu opinión al respecto? Bien, bueno, hay mucho mito y sobre todo mucha gente que no está muy actualizada, ¿no? Los torniquetes, hay que recordar, de siempre en enfermería, en profesiones sanitarias, nos han enseñado que llegábamos al paciente, nivel de consciencia, vía aérea, ventilación, circulación. Ahora eso, tras comprobar el nivel de consciencia, hemos introducido un punto nuevo, que es la M de control de hemorragia masiva, si hacemos el MARCH, o la X de hemorragia exsanguinante, si hacemos el XABC, que es control de hemorragia, ¿no? Lo primero que hacemos antes de comprobar esa vía aérea, controlar esa hemorragia, sobre todo si es una hemorragia masiva, ¿no? Entonces se hará presión directamente sobre la zona y si no se controla esa hemorragia pondremos o un agente hemostático o pondremos un torniquete. El torniquete se ha demostrado que son seguros, que son rápidos de aplicar
que tiene muy poco efecto secundario y que es una herramienta que salva vidas. O sea, es muy importante esto y que hay que recordarlo, ¿no? Hay que aplicarlo cuanto más rápido mejor porque es una herramienta que salva vidas y por cada segundo que no aplicamos el torniquete al paciente se le va la vida. Entonces es muy importante esa aplicación rápida, esa aplicación sin dudarlo, ¿no? Sobre todo cuando es una hemorragia que no se puede controlar, una hemorragia masiva. Mitos hay, como no se puede poner en zonas de 2 huesos. Mentira, se puede poner sin problemas. Se recomienda, en caso de que la zona no sea segura, alto y apretado, ¿vale? En la zona de la axila, de las axilas, una zona de las ingles, siempre que la zona no sea segura, encima de la ropa incluso, no pasa nada. El tiempo que puede estar el torniquete puesto, las guías te dicen hasta 150 minutos, pero en terreno táctico, en terreno hostil, pueden estar hasta más de 4 horas sin problemas. Así que siempre que se pone un torniquete, no se afloja, ¿vale? Siempre que está puesto, no se afloja hasta el centro hospitalario o hasta que vengan los servicios de emergencia y ellos decidan hacer una reconversión del torniquete a ponerlo más abajo cuando la zona ya es segura, pero siempre el personal sanitario. Así que el torniquete es importantísimo llevarlo porque es una herramienta que está salvando vidas. ¿Qué tipos de torniquetes podrías recomendar de los que hay en el mercado? Pues mira, yo siempre digo lo mismo, que el mejor torniquete es con el que estás formado y con el que estás entrenado. Sí es verdad que las sociedades científicas, sobre todo la sociedad de trauma táctico, el T3C, nos pone una serie de recomendaciones de torniquetes, sobre todo a la hora de autoaplicárnoslo. Es decir, de que nosotros mismos nos lo podamos aplicar. Y suelen recomendar 2, el torniquete CAT y el torniquete soft. Son los 2 principales que suelen recomendar, sobre todo por lo que he dicho, ¿no? Que tardan muy poco en aplicarse. En el mercado hay infinidad de torniquetes, ¿vale? Pero sobre todo tenemos que buscar uno con el que estemos entrenados, con el que hayamos entrenado mucho y con el que estemos familiarizados a la hora de ponérnoslo nosotros mismos y sobre todo ponérnoslo con la mano no dominante. Eso es importante. Exacto, entonces, sí. Yo, por compañeros, por estudios que ha habido de facilidad a la hora de utilizar los torniquetes, la gente suele tirar hacia el CAT, hacia el torniquete CAT, ¿no? Que es uno de los más sencillos de utilizar, pero, insisto, según lo que tú hayas entrenado, según con el que mejor te sientas, utiliza uno, utiliza otro. Sí, exacto. Mira, por ejemplo, nosotros también de todo lo que has comentado, cuando damos la formación siempre decimos que si tenemos duda de dónde está esa herida, ponerlo lo más arriba posible, ¿vale? Incluso en una zona hostil, ten en cuenta que si tienes la ropa, está la sangre, no sabes exactamente dónde está la herida. Entonces, importante, lo más arriba posible. Y luego el tema pues sí, trabajamos siempre con CAT, con el SHOP. Por ejemplo, yo en mi caso siempre tengo el CAT en el bolsillo, ¿vale? Lo que has dicho antes, de mejor llevar 2. Y luego en la mochila siempre llevo el SHOP. Y luego a nivel particular, por el tema de si viajas o lo que sea, pues si a lo mejor en una máquina te lo detectan y te lo quieren intervenir o lo que sea, que nunca se sabe, llevo el SWAT, ¿vale? Porque ese no tiene ningún elemento metálico y también. Pero lo que tú has dicho es muy importante, ¿no? Sobre todo formación en ese material, que luego también hablaremos un poquito. Está claro. Luego, has dicho cuándo habría que ponerlo, pero hay situaciones en la de cuándo no poner un torniquete. Bueno, hay situaciones que muchas veces, sobre todo muchos vídeos que vemos por internet, ¿no? Que se pone el torniquete. Recordemos que antes de poner el torniquete hay que hacer una presión directa, ¿vale? Porque si con esa presión directa yo he controlado ese sangrado, ¿vale? No haría falta poner un torniquete, ¿vale? Aún así, si la zona es hostil, si la zona, lo que nosotros llamamos que es una zona caliente, ¿vale? En el que la seguridad nuestra no está demasiado conservada, ¿no? Sí. No es una zona segura. No está asegurada. Ponemos el torniquete y sin problemas, ¿vale? No va a pasar nada. Al contrario, vamos primero a autoprotegernos nosotros y a autoproteger al paciente. Eso es lo más importante. Luego, por ejemplo, ¿qué durabilidad puede tener un torniquete en un solo uso? ¿Se puede lavar? Que hay gente que dice, no, pues se lavaría y lo vuelvo a usar.
Todos los torniquetes llevan una marquita que pone es un 2 y con una raya atravesada. Eso quiere decir que es de un solo uso. ¿Vale? Eso es muy importante. Además, el torniquete cuando lo usas siempre se va a manchar de sangre, se va a manchar de suciedad del suelo y además es que ese torniquete hay que quitarlo en el hospital. Normalmente se va a quitar en el hospital, entonces tú ya te olvidas de él y te compras otro o pides otro. Sí, bueno, o te compras otro, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Sí, bueno, además yo creo que por el precio que oscilan entre 20 y 40 euros, que estarán más o menos por ahí lo que estamos hablando, yo creo que vale la pena porque te ha hecho la función que es la de salvar tu vida, un miembro, a ti o una tercera persona. Está claro. Luego, hablando de este tema, vemos en el mercado torniquetes de imitación, ¿no? Que los ves en ciertas páginas de internet, que te viene el compañero, mira, pues a mí este me ha costado 3 euros, o a mí 5, ¿no? ¿Qué opinas de los torniquetes estos de imitación? Bueno, yo esos torniquetes los recomiendo para entrenar. Exacto. Nada más. Correcto, nada. Exacto. Son los que utilizamos nosotros para entrenar. Y a los alumnos que encima se les regalan los cursos de formación, se lo decimos, esto es solo para entrenamiento, como bien has dicho antes, trabajar a una mano contraria, ¿vale? Distintas posiciones, miembros inferiores, superiores, para desenvolverte con ellos. Solo claro. Para formación. Pero sí es verdad que tú cuando ves en internet torniquete 4 euros, es falso. Ya es una de las primeras cosas que tienes que ver, ¿no? Entonces, luego sí es verdad que cuando tú tienes, sobre todo el CAT, ¿no? El CAT es el más copiado de todos, el que más nos lo podemos encontrar en las páginas de internet. Tú a la hora de coger uno homologado y uno falso, ves el peso del homologado que es mayor. Importante, ves las marcas en relieve, tanto en el molinete como en la región posterior. En la cinta también vas a ver esa marca del torniquete junto con las especificaciones, con el sello de la Comisión Europea. En las hebillas, muy importantes, son hebillas muy resistentes en el que también vamos a ver la marca en relieve del CAT. ¿Y por qué insistimos tanto que los torniquetes tienen que ser homologados? Porque a la hora de la verdad, ese molinete, recordemos que es el palo en el que se da vueltas, se puede partir en los torniquetes no homologados. La hebilla se puede partir en los no homologados. De hecho, muchas veces pasa que cuando haces mucha presión se parte. Y además sí es verdad que cuando tú te pones un torniquete homologado, la cantidad de vueltas que tienes que hacer con el molinete son muchísimo menos que con un torniquete no homologado. Y la verdad es que es muchísimo más seguro, muchísimo más robusto, las costuras están muchísimo más desarrolladas y a la hora de la verdad sabemos que ese torniquete va a funcionar. Exacto, pues de aquí un llamamiento a nuestros oyentes de que vale la pena invertir en ese material que es seguro y nos puede salvar la vida. Luego hay gente que te dice, no, pues yo llevo un cinturón o llevo una corbata y puedo hacer un torniquete. ¿Qué opinas de los torniquetes improvisados? Bien, los torniquetes improvisados, hay varios estudios que han demostrado que solo funcionan y funcionan en un 30% de las ocasiones los que se les aplica un molinete. Es decir, los que, por ejemplo, la corbata se les pone un palo, ¿vale? Pero yo siempre pongo la situación, ¿no? Tú sal de casa, gira 360 grados a ver si encuentras un palo, ¿vale? En menos de 30 segundos. Exacto. ¿Vale? Y si no lo encuentras, te has desangrado. ¿Vale? Esa es la pequeña diferencia, ¿no? Y además intenta coger esa corbata, ponerle un palo con una mano solo, que no sea tu dominante. Exacto, pues entonces, yo creo que ya vas a ver que no es posible y que es imprescindible llevar un torniquete en tu cinturón, un torniquete homologado en tu cinturón, en tu IFAK, y sobre todo ese torniquete llevarlo, lo que yo lo llamo llevarlo armado, es decir, preparado para que con una sola mano te lo puedas poner en tu brazo, ¿no? Con las dimensiones un poquito más grande el diámetro de tu brazo para poder ponértelo y de un simple tirón ya ponerte el torniquete.
Exacto. Nosotros podemos decir que lo lleves ya, digamos, preajustado, ¿no? Para una vez que lo saques, que el torniquete que no esté completamente plegado, sino que esté en el extremo más ancho, digamos, para que te lo puedas poner incluso por la pierna si fuera el caso. Está claro. Luego, por ejemplo, imagínate que fuerzas y cuerpos de seguridad, tenemos muchos accidentes de tráfico, un accidente laboral, una persona que ha sufrido una amputación de un miembro. ¿Cómo procedemos en este caso? Bien, con las amputaciones, a ver, siempre en todas las guías de trauma te dicen, lo primero de todo, presión directa, control de hemorragia. Vamos a ver, si el paciente se ha cortado con la radial, tiene una amputación traumática y está sangrando a chorro, vamos a olvidarnos de presión directa. Tenemos que ir al torniquete directamente, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a aplicar? Normalmente el torniquete está diseñado para ponerlo en las extremidades, brazos y piernas, ¿vale? En el caso de que tengamos un sangrado en otras regiones, pues procederemos de una forma diferente. Entonces, siempre yo recomiendo, además, el problema que tenemos aquí en España es que no tenemos esa cultura de la prevención, ¿no? Gente de la fábrica, jardineros, en la obra, en la calle, siempre tener un torniquete, ¿no? Una caja de herramientas en el que cuenten con el torniquete. Yo creo que aquí voy a hacer un poco de crítica, ¿no? a los botiquines de las mutuas que insisten en poner un compresor, no sé para qué, que insisten en poner algodón, que insisten en poner alcohol. Joder, pon un torniquete, pon un agente hemostático, forma a la gente, ¿no? Creo que eso es importante. Además, es que los botiquines de las mutuas tienen que estar en todos los lados, que hay una obra, que hay cualquier cosa. Pues esa es una oportunidad perfecta para implementar ese tipo de materiales, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos una amputación traumática, lo primero de todo, la seguridad de la zona, está claro, y aplicar ese torniquete en el miembro afectado. Nada, si desde aquí nos está escuchando alguien de prevención de riesgos laborales, ya sabe lo que tiene que solicitar para esos botiquines. Luego hay una duda que nos hacen mucho en los cursos, el tema de si es invasivo o no es invasivo bien el tubo de Guedel a la hora de hacer un RCP, una cánula nasofaríngea. ¿Qué nos puedes dar de tu opinión al respecto? Bien, hay que tener en cuenta que todo lo que entra dentro de una cavidad corporal es invasivo. ¿Vale? Eso hay que tenerlo claro, pero eso no quiere decir que sean medidas que no se puedan utilizar, ¿vale? Es decir, cánula de Guedel, cánula nasofaringea son herramientas muy sencillas de manejo que nos abren la vía aérea. Es decir, hay que diferenciar una cosa, ¿no? Abrir la vía aérea y aislar la vía aérea. Abrir la vía aérea lo podemos hacer por varias formas, que es con movimiento, es decir, la cabeza hacia atrás, frente mentón, o tracción mandibular en paciente traumatizado, o se puede poner una cánula de Guedel o una cánula nasofaríngea. Al paciente no le va a hacer nada, no le va a hacer un daño, a no ser que se lo pongamos con martillo y cincel, ¿sabes? Que no va a ser el caso, ¿no? No le va a pasar nada al paciente. A mí siempre me preguntan ¿qué recomiendas? ¿Nasofaringea o cánula de Guedel? A mí me gusta mucho trabajar con las nasofaringias. En España no estamos muy familiarizados, sobre todo en sanidad, a usar las nasofaringias fuera de que pueda ser un contexto de otorrino o un contexto de quirófano, ¿no? Normalmente en urgencias, emergencias, las nasofaringias no se suelen utilizar, pero son unos dispositivos muy seguros, muy fáciles de utilizar, que el paciente los tolera muy bien, incluso pacientes con bajo nivel de conciencia se tolera muy bien esa nasofaringia. Pero hay que analizar pues, un poco el contexto, ¿no? Cuánto tiempo va a llegar el recurso básico, el recurso avanzado, en dónde estoy, cómo está el paciente, si el paciente está bien se está ventilando bien, si no está ventilando bien, pues es importante verlo. Y es importante verlo gracias a una formación previa que hay que tener, ¿no? Que hay que realizar. No podemos coger y poner Guedel, poner nasofaringia sin haber estado formados antes. Exacto, o sea, la formación es bastante importante. Sí. Luego, siguiendo con el tema del material que llamamos en el botiquín, hemos hablado antes del parche torácico, pero el parche torácico sería en caso de neumotoras. Antes de entrar en el parche torácico, ¿qué nos puedes explicar de neumotoras y tipos que nos podemos encontrar? Bien, neumotoras sobre todo hay tres
Tres grandes grupos, podemos decir. El neumotórax es cuando dentro de la cavidad torácica, dentro de la región pleural, entra aire, ya sea por una vía externa o ya sea por un problema en el interior que ha habido, un problema en la región pulmonar que se va colapsando ese pulmón, ¿vale? Entonces, tenemos neumotórax simple, que normalmente no va a haber una afectación hemodinámica del paciente, en el que uno de los pulmones tiene aire en la región pleural, ¿vale? En la pleura. El paciente puede respirar, lo único que vamos a ver son los tonos, la auscultación pulmonar un poco disminuida, ¿vale? Pero vamos, hay muchas veces que, por ejemplo, gente joven, delgada, que les salen los neumotórax simples, neumotórax espontáneos por estornudar, ¿no? Y no, muchas veces se suelen reabsorber solos. El problema tenemos en los siguientes, que es el neumotórax abierto y el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es cuando uno de los pulmones se ha colapsado por la cantidad de aire que hay, ¿vale? Y se desplaza al mediastino, se desplaza a las estructuras que hay, estructura cardíaca y el pulmón sano, y tienen un movimiento. Se produce presión en la región cardíaca, dificultando ese bombeo cardíaco, ¿vale? Entonces, eso es una emergencia vital, ¿vale? De hecho, el neumotórax a tensión es una de las causas reversibles que tenemos en parada cardíaca, ¿vale? En las que tenemos que analizar cuando el paciente está parado para poder solventarlo. Eso es una emergencia vital. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues el paciente, uno de los emitórax, uno de los lados del pecho, no se va a elevar correctamente, no se va a elevar nada, no va a haber ruido respiratorio, va a haber mucha disnea, al paciente le va a costar mucho respirar, ¿no? Y luego tenemos otro ente que también es una emergencia vital, que se llaman los neumotórax abiertos, que es cuando hay una entrada del exterior a la región pleural, ¿vale? Aquí podríamos hacer un hincapié, podría ser, por ejemplo, que te claven un arma blanca o incluso un disparo. Bueno, correcto, un arma blanca o un disparo, ¿no? Lo que muchas veces en los cursos de primeros auxilios se dice de que la herida sopla, es decir, que oyes o estás viendo cómo burbujea, cómo sale aire, ¿no? Eso es otra emergencia vital, ¿vale? Entonces, tanto para neumotórax simple como para neumotórax a tensión, hay que poner una serie de herramientas, hay que hacer una serie de técnicas para que el paciente pueda respirar un poco mejor, ¿vale? En el caso de neumotórax a tensión, hay que poner una aguja de descompresión torácica, y en el caso de neumotórax abierto, hay que poner un parche torácico. Y los parches torácicos, vamos a hablar un poquito de los dos, ¿vale? Empezaremos, por ejemplo, por neumotórax abierto, el parche torácico. ¿Qué sería? ¿Qué consiste el parche torácico y con válvula o sin válvula? Bien, yo siempre con los parches torácicos y sobre todo a policías recomiendo llevar dos. ¿Vale? Por entrada y salida del proyectil. Entrada y salida. Sí, exacto, es correcto. Vale, básicamente. Además, en el mercado hay infinidad de parches torácicos. Parches torácicos ventilados, parches torácicos sin ventilar, con válvula, sin válvula. Hay muchos. Yo, a ver, que no lo veo bien. Es que le estoy enseñando uno. Bien. Yo siempre recomiendo, yo y las guías recomiendan que sean parches ventilados, es decir, sin válvula. Sin válvula. ¿Por qué? Porque hay una de las patologías que podemos tener con un neumotórax abierto, que es que se concentre mayor cantidad de sangre, ¿vale? Es un hemotórax. Entonces, si tenemos un parche con válvula, esa válvula nos va a evitar muchas veces que salga la sangre al exterior. Y por tanto no nos está funcionando ese parche torácico. Se colapsa la válvula con la sangre y no está haciendo ese filtro, ¿no? de parche torácico. Entonces se recomiendan que sean parches ventilados. Lo que antiguamente se decía un apósito por 3 lados diferentes, eso ha quedado para los anales de la medicina, ¿no? Es muy antiguo. Y se recomienda pues llevar un parche homologado. Yo siempre llevo los parches ventilados que tienen por 3 zonas, por los 3 extremos ventilados, y llevar siempre 2, ¿vale? Por el orificio de entrada, orificio de salida. ¿Cómo se utilizaría en este caso el neumotórax abierto? ¿Cómo se hace? Muy sencillo. En el paquete viene una gasa
y el parche. La gasa, limpias la zona y pones el parche justamente en el centro de la herida. Lo despegas, lo pones encima y ya está. Y lo que nos está haciendo el parche es que a la hora del paciente coger aire, de inspirar, se va a colapsar, ¿vale? Es decir, va a evitar que por la herida entre aire. Y a la hora de expirar, de sacar aire el paciente, se va a abrir, se va a levantar un poco y nos va a permitir que ese aire que tenemos en la región pleural poco a poco se vaya desalojando. O sea, va a ser una función artificial a la hora de respirar. Totalmente. Luego has hablado también de neumotoras a tensión. Ya has hablado de tensión. Ya has hablado de la aguja descompresora, que bueno, si algún compañero estaba pensando que puede ser, hay una película, ¿no?, en la de Reyes, George Clooney, que vemos que se lo introducen, ¿no? Y además, si ponen la gente en YouTube película Reyes, aguja de descompresión, lo podrán entender. Pero explícanos, Álvaro, ¿en qué consiste esta aguja? Sí, normalmente suele ser una aguja un poco larga y un poco gruesa. Se recomienda que sea más larga de 8 centímetros. Y suelen ser catéteres del 16, 14 o 10G, ¿vale? Que son catéteres bastante gordos para... la función que tiene principal es nosotros a la hora de pinchar esa región pleural, ¿vale? Pinchar la región torácica para intentar con el objetivo de sacar aire de esa región pleural, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que... imaginaros que uno de los lados, uno de los pulmones está colapsado, es decir, está arrugado y todo lo que hay alrededor del pulmón es aire, ¿vale? Que ese pulmón nos está evitando que se expanda con la respiración y además ese aire cada vez empieza a haber más y empieza a desplazar a las estructuras que hay adyacentes al pulmón, como el corazón, el otro pulmón, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar aire de esa región pleural. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una aguja de tórax, ¿vale? Con una aguja descompresora. Se pondrá en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Antiguamente se ponía en el segundo espacio intercostal. Se ha visto, la ciencia ha demostrado que es más accesible el quinto espacio intercostal, que en caso de personas obesas se llega mucho mejor en el quinto espacio intercostal y sobre todo hay menos riesgos de lesión en el quinto espacio intercostal, ¿no? Entonces se pone esa aguja y en cuanto se pone, con el cambio de presión que hay, el aire que hay dentro de la pleura va a salir a través de la aguja. Al salir el aire a través de la aguja, estamos evacuando aire que hay dentro de la cavidad torácica, ¿vale? Y ese pulmón que estaba colapsado, poco a poco se empieza a hacer grande, ¿vale? Se empieza a volver a su estado normal y con lo que corresponde de liberar presión en el lado contrario, en el corazón y empezar ese pulmón a ventilar y a funcionar. Además, lo has explicado muy bien en tu página web, en Enfermero de Simulación. Tienes un post al respecto donde te das este tema. Entonces, por ejemplo, una persona, un neumotórax, si fuera el caso, ¿cuánto tiempo podría incluso hasta fallecer? ¿Qué tiempo podría pasar? Minutos. Minutos. No, entonces... Tarda poco. A mí lo que me preguntan siempre, un técnico en emergencias, un enfermero, un miembro del Cuerpo de la Seguridad del Estado, ¿pueden realizar esta técnica? Exacto, ¿vale? Eso iba. Bien, seguramente la gente me pueda criticar o lo que sea. Si yo tengo un neumotórax, ¿vale? Un neumotórax a tensión, que en 1 o 2 minutos se me va a parar el corazón por esa presión que está viendo en el aire y la ambulancia va a tardar 10, si tú tienes una aguja, pínchame, por favor. Exacto, sí. No queda otra, ¿no? No queda ¿vale? otra. O sea, si sabes hacerlo, claro, si estás formado. Lo primero. Hacerlo, eso es importante, ¿no? Pero, y aquí no me voy a meter en temas de competencias, no competencias, ¿vale? O sea, son medidas salvadoras. Sí, no, además tenemos que tenerlo en cuenta que es integridad física, la vida de una persona prevalecerá, ¿no? En este caso. Luego, siguiendo un poquito, vamos a hablar de los torniquetes, caso de parche torácico. Vamos a hablar un poquito de los hemostáticos, ¿vale? ¿Qué tipo de hemostático recomendarías?
Bien, aquí hay un poco de controversia, ¿no? Hay muchos tipos de hemostáticos, hemostáticos en polvo, hemostáticos en polvo con aplicador o hemostáticos en casa. Bien, se ha demostrado que a la hora del aprendizaje y a la hora de aplicar este hemostático es mucho más sencillo y mucho más rápido los hemostáticos en gasa, ¿vale? Antes que en polvo. Bien, ¿qué hacen los hemostáticos? Los hemostáticos están compuestos, ¿vale? Es una especie de gasa o son polvos en acordeón. Suelen tener una distancia de unos 3 metros aproximadamente y se suelen hacer de 2 productos. Uno es el chitosan y otro es el kaolin. El kaolin ya casi se está utilizando menos, ¿vale? Porque el kaolin, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, es un producto extraído de piedra volcánica y produce una reacción exotérmica con el cuerpo, es decir, va a producir calor y puede producir quemaduras. Que es lo que pasaba con los de polvo también, que producían calor. Entonces, ahora los que se suelen utilizar, los que se ha demostrado que son muy seguros, son los que están compuestos por chitosan. Chitosan es una partícula hecha por cáscara de crustáceo, ¿vale? Entonces, se ha demostrado que normalmente aplicando este producto, aplicando la gasa, esa presión directa y esa gasa con el hemostático, se suele cortar una hemorragia masiva en unos 30 segundos. Suelen ser productos muy rápidos, ¿vale? Que la gente se piensa que es meter una gasa y hacer presión. No, esa gasa lleva un producto que en el contacto con la sangre se va a degradar el producto y se va a generar una especie de coágulo. Y ese coágulo lo que va a hacer es presión en la zona, se va a expandir, ¿vale? Y va a controlar esa hemorragia, ¿no? Aparte, nosotros haremos mucha fuerza, haremos mucha presión. Nosotros intentaremos meter en toda la herida el agente hemostático y cuando ya hayamos metido todo, estaremos apretando durante 3 minutos. ¿Vale? 3 minutos apretando fuerte si hemos utilizado un agente hemostático. En el caso de que no tengamos agente hemostático, se puede meter gasa normal. ¿Vale? Metemos gasa normal y hacemos presión, pero en vez de 3 minutos, 10 minutos. Esa presión fuerte directa, apretando muy fuerte. Luego, posteriormente, un vendaje compresivo y esperar al recurso que venga o trasladar al hospital, lo que sea necesario. Pues el hemostático es un vendaje con un material que digamos que es anticoagulante para el tema de heridas. Si lo tenemos el hemostático sería 3 minutos presionando y si no, un vendaje ordinario, lo llamamos así, podemos tenerlo también 10 minutos. 10 minutos, sí, el agente hemostático es una gasa con agentes hemostáticos que nos va a controlar esa hemorragia. Vale, entonces, por ejemplo, esto lo utilizaríamos, digamos que apuñalan en la zona abdominal o le pegan un disparo a un policía. Sería para estos casos, ¿no? El agente hemostático. A ver, ¿en qué zonas utilizaremos agentes hemostáticos? Primero, si no tenemos un torniquete, miembros inferiores o miembros superiores, se puede poner agente hemostático. Regiones de la unión, como axilas, ingles, glúteos, ahí se va a poder poner un agente hemostático. Se puede poner un agente hemostático en la zona del cuello también. Y no se recomienda agentes hemostáticos en tórax ni abdomen. ¿Vale? No se recomienda, ¿vale? Hay muchas veces que pensamos que los agentes hemostáticos se pueden poner en abdomen. El abdomen muchas veces, al ser una zona hueca, no va a ser efectivo ese agente hemostático. En la región abdominal se puede poner un parche torácico sin problemas, ¿vale? Se podrá poner. Perfecto. Luego, por ejemplo, has hablado muy bien de una hemorragia en el cuello. Ahí sería efectivo y qué rapidez tiene que haber para hacer uso del hemostático. Bien, en el cuello hay mucha bibliografía al respecto, que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Se podría aplicar muchas veces un agente hemostático y de hecho se recomienda que se lleve un sistema que se llama el IT Clamp. ¿Vale? El IT Clamp es un dispositivo que es una especie de pinza, como las pinzas del pelo, ¿vale? Que lo que hace es se clava y hace presión, ¿vale? Sí es verdad que es un dispositivo bastante caro, alrededor de 80 a 100 euros, el IT Clamp.
y bueno, no está muy extendido. Normalmente, si podemos hacer un control de hemorragia con presión directa en la zona del cuello, perfecto, ¿vale? Si tenemos un agente hemostático y lo ponemos para hacer presión directa, sin hacer lo que llamamos con agente hemostático el packing, el meter dentro de la herida, si con eso lo hemos controlado, perfecto. Y posteriormente hacemos un vendaje compresivo, ¿vale? Aunque digan, ¿pero un vendaje compresivo en el cuello? Sí, se puede poner un vendaje compresivo en el cuello, un vendaje israelí en el cuello. La única excepción es que en vez de dar la circunferencia al cuello entero, lo que haces al paciente, le levantas el brazo y le pasas por la axila la venda para no ocluir la zona contraria a la herida, ¿no? No sé si me he explicado bien. Sí. Sería pues eso, levantar el brazo para no tener que apretar lo que es el cuello. Todo el cuello. Entonces ahí se podría poner, ¿no? Se podría hacer presión directa, se podría poner el IT-clamp si tenemos, se podría poner un poco de agente hemostático si tenemos, no habría problema. Vale. Y el tema, has comentado ya varias veces, lo del tema del vendaje israelí. ¿Qué se trata un vendaje israelí y cuándo se debería de utilizarlo? Sí, el vendaje israelí es un vendaje compresivo, lleva ya varios años en el mercado, sobre todo en entorno militar, en entorno táctico. Es un vendaje compresivo que una de las grandísimas funciones que tiene es que no pierde esa presión que está funcionando, ¿no? Es decir, el vendaje compresivo por sí solo, ante una hemorragia masiva, no lo vamos a utilizar, utilizaremos un torniquete o un agente hemostático, pero va a ser el complemento perfecto para ese torniquete o ese agente hemostático. Es decir, nosotros hemos hecho una control de hemorragia con el agente hemostático, hemos hecho el packing, hemos metido ese agente hemostático dentro de la herida, hemos apretado 3 minutos y luego de esos 3 minutos no cogemos y quitamos la gasa, se hace un vendaje compresivo y vamos a utilizar ese vendaje israelí. ¿Por qué es bueno ese vendaje israelí? Porque es una herramienta que no va a perder elasticidad, que va a apretar de forma uniforme al paciente y que nosotros podemos regular esa presión, ya sea haciendo el giro con la grapa que tiene el vendaje israelí o ya sea, según las vueltas que estemos dando, hacer un giro de venda para aplicar mayor presión. Entonces es un dispositivo muy bueno para hacer un vendaje compresivo. Perfecto. Ahora te voy a poner un supuesto, ¿vale? Imagínate que llegas en un servicio, tú enfermero, trabajas, llegas y un policía ha sido puñalado en la barriga, ¿vale? Y aparte tiene un disparo en la pierna. ¿Cómo procederías? Pues primero, seguridad de la zona. Ahí sí que primero yo, después yo y por último yo. Hasta que no está la zona segura no intervenimos, a no ser que seamos la unidad que va con vosotros. ¿Cómo procedería? Pues lo primero de todo, a ver qué herida es la que genera un compromiso vital al paciente. Hay que recordar que me has dicho un disparo en la pierna, ¿verdad? Un disparo en la pierna y la han apuñalado en la barriga. Yo lo que haría es, ¿qué tardo en estabilizar esa pierna, en controlar el sangrado de la pierna? 15 segundos con un torniquete. En este punto no me pondría a cortar ropa y a ver el punto de lesión, sino alto y apretado el torniquete y pasaría a la siguiente lesión y pasaría a la estabilización del paciente. Pero primero, si ese disparo en la pierna está afectando, está comprometiendo la vida del paciente con un sangrado masivo, le haría ese torniquete y pasaría luego a valorar la región abdominal. Perfecto. La región abdominal, pues bueno, ya veríamos si un agente hemostático o lo que fuese. O lo que sea. Luego aquí estamos hablando todo el rato del tema del material que debemos de llevar, cómo ponerlo y demás, pero ¿recomendarías llevar, o sea, digamos que ahora llegas, ¿no? Y te dice tu administración, toma, tienes este botiquín personal para cada uno y llevas todo este material, pero no te dan formación? ¿Qué opinas al respecto? Me opino que es un poco de responsabilidad por la administración. Opino que es muy importante estar formado. El hacer entrenamientos, hacer prácticas. Vosotros pensar que si yo tengo un
que decirte, un monitor desfibrilador de último modelo que vale 300.000 euros, que hace infinidad de cosas, pero no sé utilizarlo, no lo voy a utilizar nunca. Entonces lo voy a dejar ahí, voy a utilizar las herramientas con las que trabajo todos los días y estoy entrenado, ¿no? Entonces esto es igual, hay que entrenar, hay que practicar y sobre todo hay que hacer ver a la gente la importancia que tiene esas herramientas, y son herramientas que salvan vidas, entonces hay que formar a la gente en ello. Exacto, esa es la conclusión definitiva. Luego, por ejemplo, de todo el material que hemos hablado, el torniquete, el parche, el agente hemostático y demás, si tuvieras que llevar uno, solo te dieran opción, ¿cuál elegirías? Yo elegiría el torniquete. ¿Y el motivo? El motivo porque es una herramienta muy rápida de aplicar, muy sencilla, y puede solventar muchísimos problemas con él. Luego, también hay torniquetes para bebés infantiles, además que también serían recomendables llevarlo en el caso, porque poner uno grande, imagínate que tienes un bebé, un menor, 4, 3 añitos, ¿vale? También llevar un torniquete para bebés, para estos casos infantiles. Bueno, las guías te dicen que en teoría, por ejemplo, el CAT puedes aplicárselo a lactantes, ¿vale? Te lo pueden recomendar, ¿no? Pero realmente es que la incidencia es tan baja, que es más común en adolescentes, adultos, el que puedas aplicar el torniquete más que en lactantes, ¿no? El problema que tenemos, saliendo un poco de todo esto, es que no estamos concienciados con el tema de los torniquetes y el tema del material del IFAC que tenemos que llevar, ¿no? Yo creo que tenemos una visión, yo cuando doy los cursos, tenemos una visión como esto es España, aquí no pasa, esto pasa en Sudamérica, esto pasa... Sí que pasa. Y sí que es verdad que no nos damos cuenta que sí que pasa, que el riesgo está todos los días, ya no solo en el trabajo, sino en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro salir a la calle, que te encuentras un accidente de moto, un accidente de tráfico, no sabes nunca cuándo vas a utilizarlo y además en vuestro día a día lo estamos viendo todas las noches, ¿no? Todos los altercados que hay, que cada vez hay más problemas, cada vez la gente es más violenta y hay que estar preparados para cualquier cosa que pueda venir. Exacto, y mejor llevarlo y no utilizarlo, que tener que utilizarlo y no lo tengas, eso es primordial. Luego, este material, si digamos que se llevasen en todos los patrullas, ¿vale? Que pues eso, pues a lo mejor en verano pueden estar a mucha temperatura y demás, ¿puede haber algún tipo de problema o cada cuánto tiempo se debería de cambiar el material? Si te digo la verdad, creo que caducaban a los 8, o tenían, no que caducidad, sino tenían una vida de 8 años, si no recuerdo mal, que lo miré en las últimas especificaciones. Pero no les afecta la temperatura, no les afecta el frío, el calor. La verdad es que son productos, lo ideal es que lo llevemos con nosotros en nuestro chaleco, en nuestro bolsillo, en nuestro IFAC, ¿no? Eso es lo ideal. Pero a ver, si os proporcionan dentro del patrulla un botiquín, yo siempre digo, los americanos llevan, que a mí me encanta, unas cajas de estas duras, con su material de primeros auxilios, ¿sabes? Una especie de caja dura que llevan en el maletero, que me parece esas cajas son increíbles, y eso cubre mucho los cambios de temperatura. Así que eso nos da para mucho tiempo el uso del torniquete. Obviamente, pues de vez en cuando revisar que está bien, que no tiene ningún problema, pero nos puede durar muchísimos años. Perfecto. Ahora, Álvaro, cambiando un poquito de tema, de todo el tema sanitario que hemos hablado y a colación de la situación actual que pandemia que estamos viviendo, también nos han solicitado en nuestra audiencia que te hagamos una serie de preguntas en relación a qué medidas preventivas debemos de tener hoy en cuenta a la hora de trabajar una intervención, que llegas a un domicilio, no sabes si lo pueden tener la enfermedad, el COVID y demás, ¿cómo actuar? Buah, ahí es complicado, ¿eh? Yo siempre digo, y además eso es algo que están haciendo aquí en Madrid los compañeros del SAMUR muy bien, que todo paciente tiene COVID hasta que se muestre lo contrario, ¿vale? Entonces, protección, mascarilla, si tenéis bata,
poneros bata, si tenéis protector ocular, protectores oculares, luego ya que se demuestre lo contrario, ¿no? Que no se tenga. Pero creo que yo prefiero pecar de exceso a pecar por defecto y luego tener problemas, ¿no? Entonces la mascarilla siempre, ¿vale? Siempre, vosotros que estéis en contacto con la gente, recomiendo mascarillas de alto nivel, ¿vale? No una quirúrgica, sino una FFP2. Sería lo idóneo, sobre todo para que nos aguante todo el turno de trabajo. Y si podéis, pues tener batas un poco impermeables para poder intervenir o lo que consideréis, ¿no? Pero protector ocular, guantes, batas, mascarilla, creo que es algo importante para prevenir. Perfecto, pues nos quedamos con eso, sobre todo el tema de las mascarillas, ¿vale? Que tanta polémica se ha generado al respecto de ellas. Para un turno de 8 horas, una FP2, ¿no? Es la que recomiendas. Sí. Sí, porque además estáis en contacto con el público directamente, con la gente directamente, ¿no? Muy directo. Y nunca, y lo que tú has dicho, nunca sabes quién te vas a encontrar, ¿no? Incluso llegas a intervenciones, compañeros que les han vomitado, que has tenido que levantar a una persona y estaba orinada, o sea, son situaciones eso, que te las encuentras día a día y no sabes lo que pasa. Y llegas a muchos domicilios, una persona que se ha caído, incluso no lleva mascarilla, ¿no? Porque claro, en tu casa no la lleva, se ha caído y no la lleva, ¿no? Claro, también, no, está claro. También nos ocurre. Y si podéis, pues tener una mascarilla quirúrgica para dársela al paciente y que se la ponga al paciente, a la persona, y que se la ponga si no la lleva. Claro, sí, la debería de llevar, claro. Exacto, pues en el bolsillo te echas una de las que llevas, oye, te la echas y en el hipotético caso que tengas una intervención, una identificación, un tema sanitario, lo que sea, y la persona no llegue por el problema que haya tenido, se la entregas y mejor, ¿no? También mayor protección para nosotros. Claro. Pues nada, Álvaro. En conclusión de todo lo que hemos hablado, sobre todo el tema de la formación, el instituto material, ¿cuál sería tu conclusión al respecto para nuestros oyentes? Bien, yo creo que la formación es imprescindible. El estar formado, el estar actualizado, el conocer las herramientas con las que contamos, con las que lleváis, el incorporar poco a poco en vuestro botiquín personal dispositivos para control de hemorragias, dispositivos, como yo les llamo, dispositivos salvavidas, es muy importante, ya no solo para aplicarlos a la gente, al paciente, sino para aplicarlos a nosotros mismos, ¿no? Yo siempre digo que donde hay un arma tiene que haber un torniquete, ¿vale? Nunca sabemos el problema que pueda haber y siempre hay que estar un poco concienciados en esas medidas, ¿no? Estar formados, concienciados, llevar el material homologado y estar preparado, ¿no? Que eso es, creo que lo más importante. Y pensar muchas veces que vosotros sois el primer respondiente en llegar. Muchas veces, de hecho, cuando hay un altercado, un arma blanca, una agresión, la ambulancia no entra hasta que no está la policía, ¿vale? Exacto. De hecho, es que nos quedamos un poco lejos y hasta que no tenemos confirmación no entramos, ¿vale? Exacto. Entonces sois los primeros que va a llegar, los primeros que lo vais a encontrar y los primeros que deberíais de aplicar esas medidas salvadoras, ¿no? Como dijo Nicolas Sim, ¿no? El destino del herido está en las manos que aplica el primer vendaje y el destino del herido está en vuestras manos en muchas ocasiones. Perfecto, Álvaro, pues ha sido una buena conclusión. La verdad es que recomendamos a nuestros oyentes que te sigan en tu página, Enfermero de Simulación. Ahí tienen enlace también a tu Instagram, que es bastante activo en redes y tienes unos vídeos bastante pedagógicos. Y nada, por nuestra parte, por parte de ITEPOL, muchas gracias por tu tiempo y toda esta buena información que nos has querido transmitir. Nada, yo encantado y para lo que necesitéis, ya sabéis dónde me tenéis. Pues nada, Álvaro, que vaya bien. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Chao.